Hola cosmonautas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este video donde vamos a estar hablando de un tema que a mí me apasiona, me encanta. De hecho, yo creo que es el tema de por qué yo me puse a aprender astrología y tarot, que tiene que ver con la intuición. Cómo desarrollar nuestra intuición, nuestra capacidad de ver más allá de lo aparente, de poder saber cosas sin necesidad de pasarlo tanto por la lógica. Bueno, a veces nos pasa mucho esta situación en donde caemos en la disyuntiva entre si es intuición o si es ansiedad hablándonos. Y, y esto es bastante interesante de analizar porque, claro, a veces la ansiedad se puede sentir como una intuición, ¿verdad? Es como, no, es que yo tengo el presentimiento de que va a pasar tal cosa, pero a veces ese presentimiento no es real, sino que está hecho como en base a miedos, a traumas, a cosas que nosotros tenemos y que se están detonando producto de una situación incómoda. Entonces eso es lo que detona la ansiedad. Por otro lado, la intuición se siente más tranquila, se siente como una certeza, es como, no, sí, yo sé que eso no es así. Y que también es muy interesante porque si bien la intuición a veces se suele pensar que no es racional, sí hay un componente racional en ella. Bueno, nuestro cerebro humano, tiene dos hemisferios. Entonces hay un hemisferio que es el que se dedica al tema del pensamiento lógico, pensamiento abstracto, las cosas como con su causa y su consecuencia. Y tenemos el otro hemisferio, que es el hemisferio que tiene que ver con la creatividad, con nuestra parte más instintiva, nuestra parte como más, claro, quizás no tan racional, bien, nuestra parte como más salvaje, por así decirlo. Esta parte que los animalitos tienen súper bien desarrollada, que es esta capacidad de darse cuenta de las cosas, bien, como de oler el peligro alrededor y saber huir a tiempo. Entonces nuestro cerebro también tiene esta capacidad de saber oler las cosas a su alrededor y detectar el peligro o saber leer a las personas, pero, y bueno, tenemos también este otro lado que es nuestro lado lógico racional, pero pasa que en nuestra sociedad se le da mucho más importancia al lado lógico y racional. Entonces eso, por consecuencia, hace que vayamos apagando nuestra parte instintiva, nuestra parte como más animal, ¿bien? Y bueno, todo esto tiene sus consecuencias porque vivimos en una sociedad que claramente niega esta parte como más mágica, que en el fondo no es magia, sino que simplemente es una capacidad que todos los humanos tenemos, porque todos los humanos somos también animales, entonces tenemos esta capacidad de percibir cosas y de darnos cuenta cuando hay un peligro o cuando hay algo que no cuadra, bien, esta intuición. La intuición no es algo mágico, sino que es algo inherente al ser humano, pero que por condicionamientos de nuestra sociedad lo hemos ido apagando, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, es como un tabú ser sensible. Y yo no entiendo por qué ser sensible está ligado a ser llorón o a ser como demasiado débil, cosas poco masculinas, cuando en realidad, según yo, ser sensible es ser una persona perceptiva a tu entorno, poder leer la situación. Y eso es una súper buena herramienta, pero bueno, no sé por qué, como que es mal visto que el hombre sea sensible, o en el caso de las mujeres, nosotras sí tenemos más permitido ser sensibles, pero se nos cuarta mucho nuestra capacidad de saber discernir o como nuestras sensaciones. Entonces, por ejemplo, si algo no nos gusta, nos dicen que somos histéricas o que estamos siendo muy pesadas o que nosotros deberíamos ser siempre amables, siempre serviciales, entonces, ¿por qué esa mala cara? Y todas esas cosas que a uno al final como que nos van reprimiendo nuestra capacidad de expresión en las cosas que no nos gustan y nos van como deteriorando este sentido de la intuición, ¿bien? Por tener que encajar en este deber ser. Y bueno, aquí yo les quiero contar una anécdota personal de por qué me gusta tanto este tema de la intuición y por qué es algo que yo he desarrollado de forma consciente. Porque pasa que, bueno, si bien yo siempre he sido bien perceptiva, tengo a Neptuno en el ascendente, entonces soy como muy esponjita, como que todo lo que pasa a mi alrededor lo leo muy bien, pero no siempre eso como que lo pasaba por el filtro de lo bueno o lo malo. Entonces me pasaba mucho cuando yo era más chica caer en situaciones de estafas. Me acuerdo una vez que yo, cuando era vendedora, un tipo me pagó con un cheque falso y me estafó. Otra vez me pasó que un tipo me quiso hacer un cuento del tío y me quiso robar mi celular y me pasó un paquete de billetes falsos. Menos mal, nunca pasó nada grave, nunca lo lograron. Bueno, excepto ese tipo del cheque que sí se llevó 15.000 pesos ya. Bueno, por suerte, nunca me pasó algo más grave, pero pienso que igual
como que algo pasaba en mí que no estaba viendo el peligro evidente en las cosas. Y eso me preocupó, porque dije, ¿cómo es posible que no tenga la capacidad de intuir cuando algo no está bien o cuando una persona se ve peligrosa? Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la gente más grande o las mujeres sabias que son como que lo saben todo, así, esa gente que es como que ve a una persona e inmediatamente te puede decir, no, esa persona no es de confianza, o no, esa persona sí tiene buen corazón. Y siempre me admiró mucho esa capacidad de poder leer a las personas y leer las situaciones. Entonces yo empecé un trabajo muy consciente de aprender a conectar con mi intuición, a saber leer a las personas. Y bueno, también porque tengo el sol en casa 8, entonces me gusta mucho también el tema de lo psicológico, de cómo leer las intenciones de los demás, en fin. Y bueno, dentro de toda esa época en que yo empecé a desarrollar mi intuición, llegó a mí este libro que es Mujeres que corren con los lobos. Este libro yo lo recomiendo mucho, es un libro enorme. Creo que lo leí una vez y ya de ahí no lo he podido leer de nuevo porque es muy gordo, muy grande, pero es muy bueno este libro. Se llama Mujeres que corren con los lobos, justamente porque habla de cómo reconectar con nuestra parte salvaje, nuestra parte más intuitiva. Y claro, si bien es un libro como más enfocado hacia la mujer, también puede ser muy útil para todo tipo de persona, porque en el fondo todos tenemos este instinto y esta capacidad de intuir cosas. Y bueno, es un libro muy interesante también porque analiza por medio de los relatos para niños y los cuentos folclóricos, analiza desde una perspectiva junguiana cómo reconocer ciertos arquetipos, cómo conectar con nuestra naturaleza interior, cómo despertar también estos dones que la sociedad nos ha ido durmiendo. Entonces es un libro muy recomendable y gracias a él, gracias a todo lo que tiene ese libro, también aprendí mucho a conocerme más a mí misma, a saber entender cómo funcionan las dinámicas en el mundo. Y bueno, porque pasa que cuando nosotros somos niños, eh, la manera que tienen los adultos de enseñarnos este tipo de cosas, de que el mal existe, de que existen cosas raras, es por medio de los cuentos. Pero pasa que uno después crece y como que piensa que esas cosas son cosas de niños y perdemos la capacidad de encender nuestras alertas frente a cosas que son extrañas, a cosas que no nos cuadran. Y ahí es cuando caemos presa o víctimas de situaciones de desventaja, situaciones de abuso, porque no logramos conectar con esa sabiduría interior. Entonces, bueno, ¿por qué es importante desarrollar nuestra intuición? Bueno, tengo aquí unos apuntes. Primero, para prevenir situaciones negativas, para prevenir abusos, para prevenir todo tipo de estafas también. Para todas estas cosas es importante mantener nuestros sentidos alerta. También para saber poner límites claros, porque cuando uno desarrolla la intuición, uno ya inmediatamente sabe lo que es correcto o incorrecto para uno y uno ahí por ende puede alejarse de situaciones que no le hacen bien. También para saber discernir entre lo real y lo falso. Esto también muy importante, nuestra intuición siempre nos va a estar señalando ese tipo de cosas, de si algo te cuadra, de si algo te hace sentir bien, o por el contrario, si algo te genera sospecha o algo no parece correcto, ¿bien? También para tener un mejor autoconocimiento, porque la intuición es algo que uno tiene que trabajarlo y en eso de que uno trabaja este proceso interior, uno también va conociendo partes de uno mismo, ¿bien? Por ejemplo, hablando de este tema de las dinámicas del mundo salvaje, del mundo natural, este tema de mujeres que corren con los lobos, es muy interesante la dinámica que se genera en el mundo animal con respecto al cazador y la presa. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, pensemos en un león y un conejo, por ejemplo. Entonces el león va a querer cazar al conejo y obviamente el conejo tiene un instinto de sobrevivencia, él no quiere morir, pero llega un punto en que si el león es lo suficientemente astuto para poder cazar a su presa, la presa como que ya también sabe que ya no tiene mucho más que hacer y simplemente se deja. ¿Ya? Entonces son como inconscientemente los animales tienen esa dinámica. Entonces ellos saben que uno es el depredador, el otro es la presa. Y que la presa a veces no tiene mucho más que hacer más allá de huir o ser perceptivo. ¿Bien? Y por el contrario, el depredador, su función es como ser sigiloso, ir de a poco hasta que ya da el zarpazo. Entonces, por ejemplo, este punto que nos habla del autoconocimiento puede ser muy interesante vernos en nosotros mismos.
qué tipo de animal somos. Por ejemplo, no sé, hay gente que es como conejos o que son como ovejas o como cervatillos o todo este tipo de animalitos que son las presas, que generalmente es gente muy amable, gente que le cuesta poner límites, gente que habla bajito, que como que no quieren ser muy presentes. Y todo este tipo de perfiles de personas que son así, es como, incluso a veces se nota en la cara, es muy increíble, como, yo creo que quizás por eso también cuando yo era más chica caía en estafas, quizás porque tengo una cara como de alguien así, como los ojos muy grandes, y como una persona que muy empática, que escucha mucho a los demás. Entonces, como cuando uno es así, muy perceptivo, muy abierto al mundo, eh, hay gente que es depredadora y que se da cuenta de eso y ve como tu inocencia, por así decirlo, y ahí es cuando se aprovecha. Entonces hay gente que es así, o incluso hay gente que es como no tan abierta al mundo, pero sí es como muy temerosa, muy así como, no sé, se nota, tienen como una actitud así que se nota que son como presa fácil de depredadores. Y por el contrario, existe la otra gente, que son los depredadores, que es gente como mucho más asertiva, mucho más así, que llegan a un lugar, se notan, son gente muy perpicaz, son gente que tiene mucho don de la palabra, gente que es capaz de, como decimos acá, de engrupirte y te habla cosas. Entonces, esos son como gente así ya más cazadora, ¿bien? O incluso existe otro tipo de gente que es como más zorro, por así decirlo, que es como gente que se ve muy liviana, muy simpática, pero que siempre están como con el engaño, con la mentira, ¿bien? Entonces, es interesante esto de llevar la dinámica salvaje o la dinámica animal al mundo de los humanos, porque los humanos también somos animales y también tenemos estos arquetipos. Entonces esto del autoconocimiento nos puede llevar a ver, ya, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Soy más depredador porque soy más perpicaz o quizás soy más presa? Entonces ahí debería aprender si soy como más tipo presa, debería aprender más todavía a conectar con mi intuición, ¿verdad? Entonces, bien, por eso también la intuición nos permite este autoconocimiento y también es importante afinar nuestra intuición para conocer mejor la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la vida. Porque en realidad quisiéramos creer que la vida es este lugar maravilloso donde todos estamos en la misma frecuencia y todos queremos el bien, pero en realidad la verdadera naturaleza de las cosas es que existe el mal. También existe gente mentirosa, existe gente que quiere aprovecharse de nosotros, o quizás nosotros mismos somos el depredador. También eso es algo bien interesante. A lo mejor nosotros mismos también nos aprovechamos de otras personas por medio de la manipulación o por medio del victimismo o no sé, es bastante interesante también. La intuición nos va haciendo entendernos mejor no solo a nosotros mismos, sino que también al mundo. Porque como dice el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, por eso me fascina este tema, porque es tan interesante saber conocer la psique humana, la psique de uno, la psique de los demás. Después podemos ver como arquetipos en cada una de las personas, ¿bien? Bueno, se asocia muchas veces la intuición como una especie de poder paranormal, como una especie de don de brujería o o de magia. Porque, bueno, la intuición tiene mucho que ver con la energía de Escorpio. Y es otro tema de por qué quería hablar de este tema, es porque ahora estamos con mucha energía de Escorpio, de Plutón, sobre todo personas que tienen Escorpio muy fuerte o que tienen a Plutón muy fuerte en su carta, o gente también que tiene mucha agua en su carta. Generalmente son personas muy intuitivas, muy perceptivas, pero que también a veces se confunden entre su parte emocional y su parte como más lógica. Entonces, por eso también es interesante esto que yo hablaba de la intuición versus la ansiedad, ¿bien? Porque la intuición es una certeza. En cambio, la ansiedad viene del trauma, ¿bien? O viene de este desequilibrio. Por eso también es tan interesante conocerse a uno mismo, ¿bien? Entender qué cosas detonan tu ansiedad, qué cosas detonan tu trauma, ¿bien? Bueno, vamos a pasar ahora al momento de los tips, ¿bien? Porque yo aquí también traje unos tips de cómo afinar nuestra intuición. Porque, como les digo, esto es algo que yo vengo estudiando hace un tiempo y que siento que ahora ya he podido manejar mejor este tema de la intuición. Y yo ahora sí considero que soy muy intuitiva. Ya no caigo en estafas, ya no dejo que nadie venga y me venda el cuento del tío. Bueno, ¿cómo podemos afinar nuestra intuición? Primero es muy importante conectar con el cuerpo.
Bien, el cuerpo siempre está comunicando, por un lado, por cómo nosotros comunicamos al resto, eh, qué tipo de expresión corporal tenemos. Recuerden mucho esta dinámica de la presa y la víctima. Bien, perdón, recuerden esta dinámica de la presa y el depredador. Entonces, cuando nosotros podemos identificar el lenguaje corporal, tanto nuestro lenguaje corporal como el lenguaje corporal de los demás, nos podemos dar cuenta muy claramente qué tipo de dinámica esta persona está llamando. Bien, entonces, por ejemplo, si una persona eh, es muy así como estilo depredador, entonces una persona muy así que llega y que te habla, y que tiene el don de la palabra y te dice y bla, 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 y ahí uno tiene que empezar a ver, es como, ¿por qué esta persona es tan así? Quizás realmente esta persona es muy extrovertida y está súper bien, pero esta persona está buscando quizás manipularme de alguna forma, quizás quiere decir cosas seductoras como para que yo caiga en una especie de truco que tiene esta persona, ¿bien? Entonces ahí es muy importante eso. Bueno, me estoy adelantando porque es el segundo punto de saber leer a las personas. Pero bueno, primer punto, conectar con el cuerpo y con las sensaciones. Entonces, importante, porque el cuerpo comunica todo. También, ¿qué tipo de expresión corporal tenemos nosotros? Por ejemplo, si tú eres una persona que le cuesta hablar en público, le cuesta mantener la mirada o tienes una expresión corporal en donde se nota que hay debilidad en ti, lamentablemente eso va a atraer más a las personas que quizás quieran aprovecharse de ti. Entonces, por eso es importante conectar con nuestro cuerpo, mejorar nuestra postura, mejorar nuestra capacidad de expresarnos también, porque eso también comunica. Y por otro lado, también esta situación que yo les hablaba al principio de validar nuestras sensaciones. Es muy importante validar nuestras sensaciones corporales, por ejemplo, el asco o el rechazo. Em, yo les decía que a veces en nuestra sociedad es muy mal visto, estas sensaciones son muy tabú porque uno no debería rechazar a las personas, porque se supone que eso es malo, se supone que todos deberíamos ser inclusivos y todos deberíamos ser amables con todos, cosa que en general sí, ¿cachai? Es importante la civilidad, eh, pero nota si, si algo de la persona te genera como algún tipo de repulsión. O no solo la persona, a veces son las situaciones también. Situaciones que nos generan rechazo, nos generan disgusto. ¿Por qué nos generan ese disgusto? Bien, es súper importante afinar ese detalle, es decir, escuchar tu cuerpo. Bien, porque esas son las primeras banderas rojas, son las señales de peligro. Bueno, segundo tema, leer a las personas. Y ahí voy con este tema de saber leer también la expresión corporal del resto. Si las personas son muy así, son muy depredadoras, incluso este tema también el espacio, por ejemplo, gente que se te acerca mucho sin que tú le hayas dado ese permiso, también hay que poner atención ahí porque si esas personas no son ni siquiera capaces de respetar tus propias barreras físicas, ¿serán que son capaces de respetar tus límites también? Ojo ahí. También, por ejemplo, si hay personas que son muy así, que se hacen la víctima, o personas que siempre están como haciéndose de que ellas no pueden, de que son pobrecitas, también hay que tener ojo con eso, porque también eso puede estar hablando de algún tipo de manipulación, porque hay gente que también manipula por medio de hacerse la víctima. Entonces es muy importante afinar estos detalles, saber leer a las personas, qué intenciones tienen detrás. Obviamente todas las personas siempre tenemos intenciones, pero a veces no vienen desde la maldad. Por ejemplo, si yo estoy conociendo a alguien y esta persona me da buena espina y en verdad noto que es sincera, súper bien, todo va fluyendo, bien. En cambio, si yo estoy conversando con una persona y siento que muy rápido me quiere llevar a un lugar que es incómodo para mí, o muy rápido como que me quiere hacer sentir mal, por ejemplo, hay que poner ojo. También, por ejemplo, las dinámicas de poder. Esto se da mucho, bueno, en relaciones de pareja, en relaciones de familia y también en relaciones laborales. Las dinámicas de poder. Es decir, hay que notar mucho qué nos hace sentir la persona. Si nos hace sentir como un juego de poder, es decir, esta persona me hace sentir ansiosa, me hace sentir poco suficiente, o por el contrario, me drena mi energía, me drena mi tiempo, siento que como que nunca soy suficiente para esta persona. Todo ese tipo de señales también son importantes porque nos están hablando de un desajuste.
Y esto nuestro cuerpo lo percibe, pero a veces nuestra cabeza como que no quiere hacer caso. Nuestra cabeza dice, no, si no es así, si es que ella es así porque ha tenido muchos problemas en su vida, pero no es que ella sea manipuladora, no. Lo que pasa es que ella, pobrecita, hay que ayudarla. Y a veces no es así, a veces de verdad es una persona manipuladora. O el contrario, no, lo que pasa es que él es así, él es una persona muy, él es coqueto, él es así, muy, muy de piel. Y ese muy de piel al final es una persona que no respeta límites, ¿bien? Entonces tenemos que saber discernir lo correcto de lo incorrecto por medio de nuestra sensación corporal, ¿ya? Cuando algo te genera rechazo, préstale mucha atención. Leer a las personas, leer sus intenciones también. Si la persona quiere influir mucho en ti, si te quiere apurar a hacer cosas, si se hace la víctima para que tú hagas lo que ella quiere, todas esas cosas son una manipulación. Y muy importante para ir aterrizando todas estas cosas es tener un diario y escribir en tu diario, escribir todas estas impresiones, escribir por qué esta persona me genera rechazo, por qué sentí esto otro, siento que esta persona no es honesta, siento que esta persona me está presionando. Todas esas cosas es muy importante plasmarlas y escribirlas, porque también cuando las escribes pasan por un proceso cognitivo de tu cerebro a la mano. Y eso también es importante porque eso hace un trabajo como de ir aterrizando las ideas, porque lo que tú escribes también le vas dando una lógica y un sentido. Entonces, cuando tú le das lógica y sentido a tus intuiciones, cada vez van a ser más fáciles de asimilar para tu cuerpo y para ti, en el fondo. Entonces, cada vez que tú sientas este rechazo, me da rechazo a esta persona porque tal, 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 y va a ser mucho más rápido y no vas a dudar tanto en poner límites, no te vas a sentir culpable tampoco porque va a ser una certeza, es una certeza de que no, que a mí me da rechazo esto porque transgredió mis límites, ¿bien? Y para tener esas certezas es muy importante escribir las cosas, escribirlas, entenderte mejor a ti mismo. También escribir siempre es muy positivo para nuestro autoconocimiento, así que también tengan un diario porque tener un diario es muy fundamental para trabajar tu intuición y para conocerte también a ti mismo. Y, y ya el último tip sería analizar la naturaleza de las cosas, la relación que hay entre la víctima y el victimario. Bien, y por eso también es tan importante conocerse a uno mismo, conocer los traumas que uno tiene y sanar. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce sus traumas y no ha sanado, uno se mete en dinámicas de poder, en esta naturaleza de las cosas. Es decir, la naturaleza de las cosas es que el mal existe y las malas intenciones existen, las estafas existen. Existe gente así, ¿bien? Entonces, esa es la naturaleza de las cosas y frente a esa realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a proteger? Con nuestra intuición, ¿bien? Y por eso es importante conocernos a nosotros mismos, entender cuáles son nuestros puntos débiles. A lo mejor, no sé, mi debilidad es que me digan halagos. Entonces a mí me dicen halagos y yo como que me dejo nublar por los halagos y al final no percibo que esa persona me está manipulando, porque como siempre me dice que soy tan simpática, que soy tan bonita, entonces yo como que me dejo encantar por eso y no soy capaz de ver la realidad de que esa persona no es buena para mí, ¿ya? O un trabajo quizás no sé, me doy cuenta que tengo una necesidad económica tan brutal que no puedo dejar mi trabajo y por eso, no sé, dejo, por ejemplo, que mi jefe tenga una relación abusiva conmigo, que transgreda mis límites o que de repente, no sé, pues me trate mal o no respete los compromisos que nosotros habíamos tenido laboralmente, porque esto es algo en todo, o sea, en todo te va a salvar la intuición, desde la relación con tu trabajo, la relación con estafadores, relaciones sentimentales, relaciones de familia, o sea, manejar la intuición y saber conocerte a ti mismo es muy importante para poder resguardarte de estas situaciones potencialmente negativas. Bien. Entonces, también por eso es tan importante sanar, conocer nuestros traumas, sanar nuestros traumas, porque cuando los sanamos ya no estamos condicionados por ellos, sino que podemos ser a pesar de ellos, ¿bien? Hay otra cosa también interesante con respecto al trauma, que muchas veces el trauma se nota en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, una persona que sufrió abuso o que sufrió maltratos cuando era niño o niña, va a tener una expresión corporal particular, ¿bien? Va a ser una expresión corporal así como sumisa, como que le va a costar mm, sostener la mirada, o quizás es como que va a ser una persona muy impresionable a lo que diga el resto, ¿bien? Porque tiene poca autoconciencia de sí mismo.
Cuando las personas tienen poca autoconciencia de sí mismos, están buscando que otros les digan lo que tienen que hacer, inconscientemente. Estos son cosas muy inconscientes que tienen que ver con esa corporalidad. Bien, entonces cuando las personas sumisas están buscando a alguien que les arregle la vida, ahí aparece un depredador que les dice, no, si yo voy a ser tan bueno contigo, esta persona se lo cree y después termina cayendo en una relación tóxica. Bien, ¿por qué? Porque esta dinámica de ser la presa y el cazador. Bien, bueno, por eso es tan importante entender que si nosotros tuvimos un trauma, muy posiblemente ese trauma se quedó pegado en nuestro cuerpo y en nuestra expresión corporal, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer para sanar, por ejemplo, esta relación con nuestro cuerpo? Porque también pasa que, sobre todo cuando sufrimos algún abuso físico, maltrato, nuestro cuerpo como que se cohíbe y como que nos cuesta mucho conectar con él y con estas intuiciones, ¿bien? Porque nos genera mucho estrés también, porque nuestro sistema nervioso está desregulado. Entonces, la mejor forma de sanar esto, bueno, por un lado es hacer ejercicio, hacer pilates, hacer yoga, para en el fondo ir teniendo más conciencia de tu cuerpo, sanando esta corporalidad y esta sensación de sentirte bien con quien eres, ya que también es muy física, sentirte bien en el cuerpo que habitas. Y también en un tema de expresión corporal, de por ejemplo, si alguien te dice algo que no te agrada, y esto es algo muy común en las mujeres sobre todo, y bueno, yo también lo noté en mí porque tengo luna en Libra, entonces mi reacción instintiva frente, por ejemplo, a alguien que me falta el respeto es como la risa nerviosa y parálisis, es como, y en realidad es bien incómodo eso, porque después uno se queda con esa sensación de yo debería haberle dicho a esta persona que no me gustó su actuar. Entonces esas cosas también se ensayan y de hecho yo ensayaba como mi cara de enojo. Y no sé, por ejemplo, una vez me pasó que alguien me dijo algo que no me cayó bien y en vez de esta típica como conducta de reírme nerviosamente, me quedé seria, me quedé seria y miré hacia otra parte, así como, y, y se generó un silencio incómodo. Y estuvo muy bien, porque así esa persona entendió que lo que dijo no era correcto. Y fue bueno, y yo tampoco fui violenta, ni fui como agresiva, sino que simplemente es como, no me gustó tu comentario, no me voy a reír. Y entonces este tipo de cosas son parte de ir puliendo esta expresión corporal, esta capacidad de mostrar nuestro disgusto, de validar nuestras emociones. Y todo esto va mejorando nuestra intuición, en serio, porque nuestra intuición es algo que podemos ir desarrollando, pero por medio de todas estas pequeñas cosas. Así que bueno, espero no haberme confundido mucho porque este video fue como más espontáneo, fue como simplemente mi cabeza fluyendo y bueno, aquí con unas notas. Espero que les sirva y bueno, quizá en algún futuro pueda profundizar más en este tema que es muy interesante. Les recomiendo mucho este libro, Mujeres que corren con los lobos. Es bien grueso, pero bueno, para que estudien. Que estén muy bien y que tengan un buen día.